Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 31 de diciembre de 2017, el último día del año. Te voy a presentar en este video mi análisis anual. Es algo que elaboro cada vez que un nuevo año comienza para tener un panorama general acerca específicamente de los fundamentales que en este momento sabemos que tienen el potencial de mover al mercado durante los próximos 12 meses. Por supuesto, con el transcurso del tiempo van apareciendo nuevas fuerzas y debemos ir actualizando esta perspectiva. Sin embargo, siempre será útil tener un mapa para comenzar el año con esos elementos que sabemos que de alguna manera tienen que tener alguna clase de influencia en las decisiones del señor mercado. Asimismo, te voy a mostrar mi panorama técnico. Te mostraré mis gráficos mensuales y en cada uno de ellos los niveles críticos. Como sabes, hablando de gráficos mensuales, hay que asumir que una zona de resistencia mensual o una zona de soporte mensual debe ser altamente relevante para la inmensa mayoría de los traders. Entonces, eso es lo que voy a mostrarte y te mostraré al mismo tiempo lo que sería un plan de trading en función de ello. Es complicado si no eres un position trader, es complicado hacer un plan de trading desde un gráfico mensual, pero eso no te quita tener esos elementos, esos niveles que hay que seguir a lo largo del año y que en el caso de que el precio llegue a tocar esas zonas, entonces tener la posibilidad de juntar este planteamiento con el planteamiento de un análisis semanal o de un análisis diario. Bueno, antes de comenzar propiamente con el análisis, te recomiendo que pongas pausa a este video, leas este mensaje. Te recuerdo que evidentemente la operación de divisas es arriesgado, que tu capital está en riesgo cada vez que abres una posición y que debes buscar asesoría financiera si es que la necesitas. Vamos a comenzar con el dólar americano. ¿Cómo fue 2017 para el dólar americano? Hay que decir que 2017 fue un año muy raro en general, pero para el dólar americano quizás fue un año excepcionalmente raro. ¿Por qué? Porque el dólar americano básicamente se fue por el caño. Perdió el índice del dólar americano alrededor del 9%. Eso es mucho. Y es algo que no veíamos desde hace más de 10 años. Las razones de esto son complicadas porque hay que decir que a lo largo de 2017 tuvieron baja inflación y la bolsa, los índices bursátiles subieron como la espuma. Estoy hablando de que algunos índices subieron alrededor del 20%, lo que es mucho. Sin embargo, eso no parecería suficiente para un colapso tan significativo del dólar americano. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal subió tasas de interés 3 veces a lo largo de 2017, porque el crecimiento fue consistentemente bueno a lo largo de todo el año. Los índices de desempleo, los números de desempleo son los más bajos en los últimos 17 años. Entonces, pues no parecería que hubiera... ya sé cuál es la razón. Lo que pasa es que a lo largo de todo el año el mercado estuvo tratando de adivinar qué pasaba con Mr. Ignorance. ¿Qué le pasaba al presidente naranja de los Estados Unidos? Y cuáles iban a ser sus siguientes movimientos. Y ya aprendimos más tarde que pronto que eso es prácticamente imposible. Que un día puede molestarse por un tweet de Exafron, al día siguiente puede pensar que Maluma es gay y al día siguiente puede atacar a la primer ministro de Inglaterra. Entonces no estamos en la posición de adivinar qué es lo que va a hacer Mr. Ignorance. El hecho de que esté en una rencilla adolescente con Jimmy, el dirigente robustito de Corea del Norte, nos ha tenido en la cuerda floja a lo largo de una parte importante del año. Y me parece que esa factura le está cobrando caro al dólar americano. Por supuesto hay que sumar una gran cantidad de cosas como el Tratado de Libre Comercio, como las negociaciones en el Congreso para poder sacar la reforma fiscal y muchos otros elementos quizás de menor calibre, pero que también impactaron de manera significativa al dólar americano. Ahora bien, ¿qué se espera para 2018? ¿Cuáles son los hechos que hasta este momento tenemos
y que por supuesto constituyen los fundamentales del dólar americano. Tenemos por supuesto a la Reserva Federal como el banco central más hawkish de todo el planeta. Aunque no nos guste o aunque no lo creamos, la Reserva Federal está planeando subir sus tasas de interés durante 2017 entre 50 puntos base y 100 puntos base. Parecería exagerado esperar la subida de tasas de interés de 100 puntos, pero 75 sí parece razonable. ¿Y eso qué significa entonces? Significan 3 subidas de tasas de interés. Ahora, sí es verdad que podríamos tener 2. Sí es verdad también que podríamos tener 4. En este momento, dadas las circunstancias en la Reserva Federal, lo que parece más sensato suponer es que por lo menos tendrían que ser 2 y que idealmente van a ser 3, con una expectativa bastante menor acerca de 4 subidas de tasa de interés, de 4 hikes. ¿Qué va a pasar en la Reserva Federal? Bueno, sabemos que Yellen se va. Sin embargo, llega Powell y Jerome es un tipo alineado con las ideas de regularización de política monetaria de la señora Yellen. Entonces, por ahí no parece haber ningún cambio. Ahora bien, donde vienen los cambios es en los elementos de la reserva que se van y los que llegan. Y específicamente me refiero a los que van a votar, los que son parte del comité. Se va Evans y se va Kashkari. Y da la casualidad que estos dos fueron justamente los que estuvieron en contra de la subida de tasas de interés en diciembre. Fueron estos dos los que votaron en contra y son estos dos los que se van. Parece cuento, parece chiste, pero es que da la apariencia que querían hacer su última jugarreta para que el mundo los recordara, digamos, por 2 semanas más. Ahora bien, también va a haber cambio, estos dos van a ser sustituidos. Y va a haber cambios importantes. La señora Mester es una señora claramente hawk. De los que entran, todavía hay varias posiciones por resolver, ¿eh? De hecho, todos los años hay posiciones por resolver. Pero de las posiciones que sabemos que se van a llenar, la señora Mester es una señora hawk declarada. Y llegan otros dos, el señor Williams y el señor Bostic. Estos dos son más bien del centro, no son ni Doves ni Hawks declarados, pero sí hay que decir que en sus declaraciones y en lo que hasta este momento podemos percibir de ellos es que son un poco más Hawks que Doves, son un poco más halcones que palomas. Lo que entonces inclinaría la balanza, a menos que se llenaran otras posiciones con miembros Doves, inclinaría la balanza hacia el lado Hawk. De hecho, tendríamos un comité un poco más hawk que el que tuvimos el año pasado. Y eso habría que considerarlo como un elemento obvio de los aspectos fundamentales que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, hay que también tomar en cuenta que para este 2018 se espera que la tendencia continúe, que el desempleo siga en niveles bajos. Se esperan recortes fiscales importantes, ya sabemos que particularmente para los ricos, pero eso no importa, eso sigue siendo un elemento importante como móvil de un mayor crecimiento en los Estados Unidos y por añadidura una mayor inflación, que es algo que han estado esperando con ansias y que ahora sí podría llegar. Entonces, a pesar de que 2017 fue un año terrible para el dólar americano, y en un momento más te muestro todos los gráficos, sí hay que esperar un 2018 de recuperación. No sé si una recuperación exagerada, pero sí debería haber una recuperación porque pareciera que el mercado está atrás de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Ahora bien, esta caída estrepitosa del dólar americano evidentemente impactó en todas las divisas mayores. Vamos a comenzar con el euro, que fue el gran ganón, porque subió en contra del dólar americano un poquito más del 14%. Esto tampoco lo veíamos desde hace bastante tiempo. Y hay que considerar que la verdad es que fundamentalmente no hay nada en la Unión Europea que justifique esta subida. Es decir, el Banco Central Europeo estuvo coqueteando y jugueteando con nosotros
acerca de la idea del tapering a lo largo de todo el maldito año. Estuvimos esperando la gran noticia del tapering y cuando finalmente llegó ya no sonó tan espectacular como sonaba cuando lo pensábamos. Y estuvimos sujetos a, obvio, los cambios de humor del señor Draghi, porque a veces salía muy optimista, a veces salía muy pesimista, a veces se tomaba su litio y a veces no. Y hacia el final del año, ya cuando teníamos la noticia oficial del tan esperado tapering, cuando nos dieron el anillo pues de compromiso, nos dijeron, pero ¿qué crees? No nos casamos sino hasta 2018. Nosotros dijimos, ¿en enero? Y Draghi nos dijo, no chiquito, no chiquita, hasta octubre mínimo. Y es que lo que nos dijo el Banco Central Europeo fue que no piensan hacerle nada a la política monetaria en términos de tasas de interés hasta, lo voy a traducir de manera literal, bien terminado el QE, el programa de estímulos. Y esto, sabemos, se va a extender hasta octubre de 2018. Entonces, tenemos 8 o 10 meses en los que sabemos que el Banco Central Europeo no va a hacer nada. No importa qué, no importa Draghi, no importan los datos, no importa Cataluña, no importa nada. Entonces, justo va a haber otras fuerzas, o ha habido otras fuerzas, y habrá otras fuerzas lejanas al Banco Central Europeo que evidentemente van a estar permeándose en las decisiones del mercado. Este año las elecciones en Francia salieron, vamos a decirlo así, bien. Ganó Macron y eso es una buena noticia, al menos así lo interpretó el mercado. Pero el impacto fue limitado. En Alemania el partido de Merkel no tuvo el éxito arrasador que se esperaba y el impacto en el euro fue limitado. En Cataluña tenemos el conflicto político y el impacto en el euro pues también fue limitado. En realidad fue la aversión al dólar americano lo que estuvo disparando al euro hacia arriba y por ahí algunos elementos del Banco Central Europeo. El próximo año tenemos elecciones en Italia. Tenemos también la resolución del gobierno, la formación del nuevo gobierno de parte de Merkel, que sabemos que no debería de ocurrir nada fuera del guión, pero mientras ocurre, pues estaremos esperando. Y por supuesto, el desarrollo de la situación en Cataluña. Y hay que decirlo, potencialmente estos elementos van a tener un impacto limitado en el euro. Y muy probablemente lo más importante vendrá hasta octubre, hasta que sepamos qué onda con el Banco Central Europeo. Y si nos frustran y nos dicen, ¿qué creen? ¿Que vamos a esperar nosotros 6 mesecitos? Entonces, porque sí lo pueden hacer, obviamente, esto no es una fecha dura, no es una fecha cerrada. Entonces, ahí sí me parece que el euro podría movilizarse de una manera espectacular. Y lo mismo al revés, lo mismo si nos dicen, ¿qué creen que estamos listos para subir tasas de interés? Ahora bien, también hay que considerar que el GDP, el crecimiento en Europa, ha sido consistentemente bueno. Y eso también podría fortalecer la visión del mercado de que octubre es la fecha para comenzar a subir tasas de interés en el Banco Central Europeo. Hasta aquí el gran ganón del mercado de divisas durante 2017, pensando por supuesto en las divisas mayores. La libra no se quedó tan atrás. Sí se quedó atrás del euro, pero no se quedó atrás del resto. Contra el dólar americano, la libra se apreció un poquito más del 9%, lo que es muy bueno, considerando que, que la señora May está metida en el problema más importante en la historia, moderna por lo menos, de la Unión de la Gran Bretaña. Estamos hablando por supuesto del Brexit. Si 2016, fue un año terrible para la libra, precisamente por el Brexit, estaba fresca la noticia y el dolor. El 2017 fue un año más bien de consolidación, al menos al inicio del año, y de una recuperación, vamos a decir, técnicamente limitada. Sí fue espectacular, dadas las circunstancias, pero limitada si lo percibimos, si lo evaluamos en el largo plazo. 2018 tiene que ser el año de las concesiones por parte de la Gran Bretaña, y por eso esta críptica ilustración que incluí en esta diapositiva. Me parece que ya Theresa May está más que lista para ceder en prácticamente todo.
Ella ha dicho que hay que sacar esto a como dé lugar. Y el mercado está esperando, a pesar de todo, este llamado soft Brexit. No un hard Brexit, que sería bastante más lamentable de lo que ya es de por sí. Entonces, vamos a estar esperando a lo largo, me parece, de todo el año, cables, noticias, encabezados relacionados con el Brexit, declaraciones tanto del lado europeo, que no están dando su brazo a torcer, como del lado británico, ¿no? En donde May pues la está pasando en promedio, la está pasando muy mal, a pesar de todo. Sabemos que la fecha pues tentativa del Brexit es 2019. Entonces 2018 debería ser el año del acuerdo. Es decir, el año de establecer con precisión los términos en todos los rubros en los que en este momento estamos metidos en la plena oscuridad. Y por eso me parece que la libra podría refrescarse, precisamente por la tranquilidad que da el hecho de saber que las cosas se están acordando, independientemente de los términos, independientemente de que dentro de 8 años los nietos de May la estén recordando de una manera poco amable, ¿no? Los nietos de May y bueno, el resto de la Gran Bretaña. Ahora, también hay que considerar que a lo largo de 2017 tuvimos subida de tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra. Y a pesar de todo, a pesar de las circunstancias y confiados en un conjunto de datos que eventualmente no resultaron tan consistentes como nos habían avisado. El señor Carney un día se excedió en las sustancias que probablemente consume y nos dijo que había espacio para la reducción de estímulos. No solo hablando de tasas de interés entonces, sino también ya en términos globales de la política monetaria. Lo que también propulsionó, no sé cómo se diga, a la libra hacia arriba. Lo que por supuesto también hay que considerar para 2018, porque no solamente es Carney, hay varios miembros dentro del Banco de Inglaterra que están alineados con esta visión un poco esperanzadora, wannabe, wishful thinking que tienen en el Banco de Inglaterra. Por no ir más lejos, Haldan es probablemente uno de los más eufóricos. Bueno, nos vamos a la canasta de commodity currencies, las comadres, como les digo yo, de manera amistosa. Comenzamos con el Aussie. El Aussie, a pesar de todo, se apreció 8% en contra en contra del dólar americano. Quizás es demasiado a partir de lo que vimos a lo largo del año. Sin embargo, como digo, el entorno en el dólar americano, esta aversión al dólar americano, por supuesto también promovió la subida en otras divisas y en otros instrumentos financieros. Y hay que decir también que el apetito al riesgo fue más consistente que la aversión al riesgo a lo largo del año. En parte por la misma razón y en parte por otros razonamientos, como por ejemplo la expectativa de la reforma fiscal en los Estados Unidos y finalmente el cumplimiento de la misma. Sin embargo, Australia tiene muy poco que presumir y me parece que esta va a ser la nota para 2018. El crecimiento no ha sido lo que estaban esperando en Australia. Tampoco el crecimiento chino, lo que también impacta en las commodity currencies, pero particularmente en el dólar australiano, en la economía australiana. Hay que decir que el monstruo con el que están peleando continuamente en Australia son los salarios y estos tampoco alcanzan los niveles que ellos estaban esperando. Entonces, me parece que esta va a ser la nota a lo largo de 2018, a pesar de que por supuesto en algún momento seguramente se va a rumorar que van a subir tasas de interés, en algún momento van a decir que el Banco Central está pensando en X cosas, seguramente. Me parece que la nota en general, a pesar de ello, es que el dólar australiano ha subido probablemente demasiado a partir de lo que está pasando específicamente en Australia y está subiendo más a partir de lo que está pasando en otro lado. Algo parecido le pasó al dólar neozelandés a lo largo del año. De hecho, las ganancias en el kiwi fueron bastante menores que las que registró, por ejemplo, el dólar australiano o el dólar canadiense. Apenas se apreció el 2%, un poco más del 2% en contra del dólar americano.
Y es que tampoco las cosas resultaron tan bien en Nueva Zelanda, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva política. Por ejemplo, los precios de la leche se han caído consistentemente. Sí ha habido puntos a favor, emisiones a favor del GDT, pero particularmente ha ido para abajo. Esta una tendencia más o menos consistente. Y en el aspecto político también ocurrió pues algo inesperado, porque el Partido Laboral ganó más escaños de los que se supone que tenía que haber ganado, y el Partido Nacional perdió asientos. Entonces eso le dio una mayor fuerza política a la señora Arden, y eso por supuesto no estaba contemplado, no estaba en el guión esperado en las elecciones de Nueva Zelanda el año que está por terminar. Para el próximo año hay que considerar que el dólar neozelandés está en una situación distinta que el dólar australiano. ¿Por qué? Porque los niveles de desempleo en Nueva Zelanda sí son bajos, porque se esperan estímulos fiscales, hay expectativas al respecto, porque a partir de ello se esperaría que el consumo aumentara, que la inflación aumentara y que los salarios también aumentaran. Y eso se contrapone con lo que estamos esperando en Australia. Lo que estoy diciendo es que podría haber una divergencia importante entre el Aussie y el Kiwi, y eso por supuesto se vería reflejado particularmente en su cruce. Ahora, el ganón de las commodity currencies no fue el dólar canadiense, a pesar de que es el que mayores razones tenía. Y es que hubo algunos otros elementos que lo estuvieron frenando a lo largo del año: el petróleo, el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, hablando de fundamentales, me parece que es el que mejor se ve. A pesar de que solo subió el 6% en comparación al dólar americano, es el que mejor se ve sin duda. El Banco de Canadá subió tasas de interés durante 2017. El GDP fue consistentemente bueno. Ya sé que la última emisión del GDP, la de diciembre, fue mala, pero en el resto del año fue consistentemente bueno. El consumo aumentó. Por supuesto, el empleo, los números de empleo, algunos fueron espectaculares. Entonces, se esperaría que el Banco de Canadá continuara con esta tendencia, hablando de política monetaria. Los futuros están así, es decir, las apuestas están así. Para marzo, 70%. Para abril, 85%. O sea que sabemos que o es en marzo o es en abril cuando el Banco de Canadá debería subir sus tasas otra vez. O al menos eso es lo que está esperando, por supuesto, el mercado. Y las apuestas para 2 hikes durante 2017, una durante el primer semestre muy probablemente y una durante el segundo semestre por implicación, es del 75% en este momento. Entonces, si ponemos a los bancos centrales en fila india, el primer puesto sin duda es la Reserva Federal. Pero en segundo lugar, en este momento, está el Banco de Canadá. Desde que subieron sus tasas de interés el año pasado, así estamos. Entonces, el dólar canadiense debería ganar todavía más terreno. No sé si específicamente en contra del dólar americano, pero sin duda en contra de algunas otras divisas que se van a ver menos fuertes con el año 2018. Se espera también que la inflación suba. Algo que están esperando no solamente los canadienses, sino en muchas otras partes del mundo, pero se espera que rompa el umbral del 2%, y eso sería, no solamente se ve probable, no solamente se ve posible, sino que sería, me parece, un gran logro desde el punto de vista económico y por supuesto con su respectiva reacción en el dólar canadiense. Y también se espera una estabilización del petróleo y una subida del mismo. La situación mundial en este momento está para ello, y ya hemos comenzado a ver cómo el petróleo sí puede subir desde los niveles dramáticos en los que llegó a estar a lo largo de los meses anteriores. Bueno, hasta aquí, habiendo recorrido todas las divisas mayores, salvo el yen, pero habiendo recorrido todas estas divisas que nos interesan, he planteado los fundamentales de este análisis anual. Esta es la primera parte. A continuación, ahora sí, te mostraré mis gráficos. Te mostraré mis gráficos mensuales para mostrarte exactamente en dónde voy a tener el ojo puesto a lo largo del año. Como dije hace un rato,
Es muy importante tener un panorama general al inicio del año y desde el punto de vista técnico, así como también lo tenemos desde el punto de vista fundamental. Sin embargo, hay que recordar que una zona mensual podría tomar semanas, incluso meses en ser alcanzada si el precio no se encuentra cerca de ahí. Y es lo mismo que pasa a escala desde un time frame inferior. La pregunta obligada es, si yo no soy position trader, ¿para qué me sirve un análisis desde esta perspectiva tan amplia? Obviamente, si eres un position trader, la utilidad es obvia, pero si eres un swing trader, si eres un day trader, ¿para qué te sirve? Bueno, te sirve solamente para tener el conocimiento de cuáles zonas pueden ser muy difíciles de roer. O dicho de otra manera, cuáles zonas son altamente significativas en el time frame que sea que estés viendo. Si el precio llega cerca de una zona mensual o está en una zona mensual, es momento de incorporar este conocimiento a tu perspectiva. Insisto, sea intraday o sea interday. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podrías modificar la manera en la que estás calculando tus posiciones en dicha zona. Podrías modificar también tu perspectiva, tu expectativa acerca del potencial de una posición ya abierta o de una posición que estás por abrir. Incluso podrías retractarte de abrir una posición precisamente porque el precio se está peleando con una zona mensual. El hecho de que llegue a una zona mensual, de que toque una zona mensual, de que intente romper una zona mensual, obviamente es significativo, es técnicamente muy significativo y habría que decirlo así, es la zona más significativa que podríamos ver en cualquier clase de gráfico. Entonces, insisto, habría que tomar en cuenta estas zonas simplemente para que el análisis técnico que hagas desde el time frame en el que sea que estés trabajando esté más completo y sea, por supuesto, más sensato y tenga mayores probabilidades de ser preciso. Bueno, este es el gráfico mensual del euro contra el dólar. Como ves, está en tierra de nadie técnicamente. Por arriba tenemos a la EMA de 200, por debajo a las EMAs menores. Y eso también marca zonas de soporte y resistencia, me parece muy importantes. La zona de resistencia yo la veo en el 1.2235, 1.2364. La zona de soporte 1.1645, 1.1453. ¿Qué significa eso? Que si el precio llega, lo más probable es que veamos un rebote. No sé cuál sería la magnitud del rebote porque habría que analizarlo en tiempo real, pero ciertamente debería ser difícil de romper una zona mensual dada la naturaleza de su significado. Lo mismo pensando en la zona de soporte. Entonces, una primera opción en todos los gráficos que te voy a mostrar, insisto, dada la naturaleza de los gráficos mensuales, es pensar en rebotes. Ahora, ya en tiempo real analizas el sentimiento y entonces ya puedes darte una idea qué tan probable es que rebote y al mismo tiempo cuánto es el potencial que podríamos esperar de dicho rebote. En este momento tiene sentido, ¿me explico? Buscar un rebote arriba hacia abajo o un rebote abajo hacia arriba. Ahora bien, habría que considerar que eventualmente, temprano o tarde, esas zonas pueden ser rotas. Y esto que diré a continuación vale igual para cualquier otro gráfico mensual. En el caso de romper esas zonas, yo sin duda esperaría la continuación del movimiento. Como ves, la continuación hacia arriba tiene mucho mayor potencial que la continuación hacia abajo. Es decir, hay menos obstáculos hacia arriba que hacia abajo, lo que tiene sentido con algunos timeframes inferiores y con el sentimiento con el que estamos cerrando el año 2017. Entonces, un rompimiento de esas zonas me parece que también sería técnicamente significativo y que valdría la pena observarlo. Hasta aquí el euro contra el dólar. Vámonos con la libra. La libra está en una situación un poco distinta porque en el gráfico mensual todavía no nos podemos tragar el cuento de que esto va para arriba. Quizás en el euro el escenario técnico sea más bien de rango. Aquí en la libra, como explicaba hace un rato, aunque la recuperación durante el año ha sido bastante buena, no podemos cantar victoria. No parece que esto ya haya cambiado de dirección ni mucho menos. Esto sigue en una tendencia hacia abajo, en este time frame por supuesto, y todavía tiene espacio, tiene margen para seguir subiendo sin que cambie la perspectiva. Ahora, hay algunas zonas, me parece obvias.
La zona de soporte, dada con los mínimos del año, en el 1.2349, 1.2237. Eso es la zona que yo estoy viendo. Por arriba, la zona obvia me parece que está en el 1.4313, 1.4597, donde coincide también con algunos niveles de Fibonacci importantes y con algunos elementos técnicos. Sin embargo, hay que decir que antes de esa zona y más cerca del precio, por obvias razones, está la zona del 1.39. Y yo le pondría mucha atención. ¿Por qué? Porque va a coincidir con algunos elementos técnicos importantes si hace contacto con dicha zona pronto en el año. Estoy pensando en el primer trimestre del año. Entonces habría que observar con atención porque parece algo cercano. Y sería, me parece, la primera prueba real de la libra en el gráfico mensual para rebotar hacia abajo. Otra vez, la primera opción obvia en utilizando estos elementos mensuales, será buscar rebotes, será buscar los rebotes correspondientes en cada una de las zonas. Insisto, con esta posibilidad de que el rebote ocurriera antes. Ahora bien, si esto llegara a romper, evidentemente otra posibilidad es la continuación del movimiento. Me parece que el rompimiento hacia abajo va a ocurrir tarde o temprano. No sé si durante 2018, pero tarde o temprano tendrá que ocurrir. Sin embargo, podrían pasar meses, incluso años, para que podamos presenciar semejante cosa. Y en este momento solamente estoy apreciando la posibilidad. Bueno, ese es el dólar australiano contra el dólar americano. También está prácticamente en tierra de nadie. Tras rebotar exitosamente en la zona anterior de resistencia, ahora soporte mensual, está entrando a las entrañas de las medias móviles. Y eso nos muestra un panorama más o menos similar al del euro contra el dólar. Hay por abajo una zona de soporte muy clara, la veo entre el 76.59 y el 75.65, y una zona de resistencia que yo veo exactamente en el 84.05. Ahora bien, hay que considerar que las medias móviles están más abajo. Ya durante este año ahí rebotó. Entonces estamos hablando de la extensión 100, por ahí del 81.50. Habría que considerar que esa es una zona intermedia, ¿no? Para mí, lo obvio sería buscar rebotes abajo. Se encuentra cerca de ahí. De hecho, después de este patrón envolvente alcista, la retracción parece bastante probable. O bien el rebote acá arriba en el 84. Por supuesto, el rompimiento técnicamente sería significativo. No parece que haya mucho potencial aquí. Son alrededor de 400 pips. Lo que pasa es que obviamente la escala mensual podría engañar al ojo. Y el rompimiento hacia abajo se ve muy prometedor porque hay buen potencial y porque me parece hay mucho espacio hasta la zona del 70, del punto 70. Bueno. Hasta aquí el dólar australiano. Por supuesto, si fuera un año muy volátil y las segundas zonas que te estoy mostrando fueran rotas, también conservaría su potencial técnico, ¿de acuerdo? Su significado técnico. Este es el kiwi, déjame ampliar el zoom. También rebotó en la zona de soporte y nota que el rebote también dibujó un patrón envolvente alcista. Ahora, también está en tierra de nadie, entre medias móviles y entre rango. La zona de resistencia la veo en el 74, 23, 75, 10, es la obvia, es en donde rebotó durante todo 2017 como resistencia y durante todo 2016. Y por debajo, 68, 67, 67, 62, que también es la zona de soporte anual. Es donde rebotó 2 veces. Y si contamos el principio de año, 3 veces. Ahora, lo obvio sería buscar rebotes acá arriba, rebotes acá abajo, que incluso coincide con una línea de tendencia importante, o de plano buscar el rompimiento. El potencial hacia arriba es muy limitado porque inmediatamente después hay una zona, pero como decía, el rompimiento de dicha zona ya tendría un mucho mayor potencial. Me parece que la siguiente zona está por aquí. Ahora, por debajo el potencial es un poquito mayor, el rompimiento sería una señal de continuación hacia abajo, hacia los mínimos de 2015, que me parece que también son altamente significativos. En el dólar americano contra el dólar canadiense, acá como te decía, me parece que es más probable que veamos que se caiga con consistencia durante 2018, gracias por supuesto al dólar canadiense. Sin embargo, también el dólar americano debería tener un año más decente que el que tuvo, por lo que el seguimiento podría ser limitado. Como ves, en este momento el dólar canadiense, de todos los pares que te he mostrado, el uni es el que se ve más cerca de todo. El rango es el más reducido que te he mostrado hasta este momento y el precio está exactamente ahí.
No sabemos si va a rebotar, pero me parece que sería la primera reacción que habría que esperar en una zona tan significativa como esta. 1.2554, 1.2467. Ahora bien, el rompimiento luce muy tentador. El problema son las medias móviles. A mí me gustaría que rompiera la EMA de 200 para pensar en una continuación. Arriba lo mismo, un rebote desde la zona de resistencia que yo veo entre el 1.3027 y el 1.3092 luce interesante, considerando que a pesar de que se ve bien la zona, durante el año la rompió sin mirar atrás. Es decir, la rompió en una misma vela, hizo la retracción a la siguiente vela y cayó en la misma vela. Pero el rompimiento, por supuesto, que yo en este momento en términos fundamentales no veo tan probable. Si ocurriera, sería técnicamente significativo y ahí me parece un potencial interesante. El dólar contra el yen. Aquí las zonas están muy alejadas, pero técnicamente está pasando algo importante. Estamos rompiendo las medias móviles en las que estuvo rebotando durante prácticamente todo el año. Parece que está confirmando el rompimiento hacia arriba y también está rompiendo esta línea de tendencia. Hay que tomarlo con un granito de sal porque esta línea de tendencia se puede redibujar sin ningún problema. Yo creo que la clave sería esperar el rompimiento de la zona de resistencia mensual. Esa está algo más alejada. Yo la veo en la zona del 117, es decir, 116.96, 117.47. Para empezar, el rebote luciría tentador, ya rebotó ahí al principio de este año. Sin embargo, el rompimiento es lo que realmente estoy yo esperando para pensar hacia arriba. Y me parece que este año es más probable todavía de lo que pensamos que era al inicio del año pasado. Por debajo, parece muy complicado que pueda llegar hasta acá abajo. Me parece que más pronto, o sea, antes de que pudiera intentar llegar hasta acá abajo, podríamos verificar una zona de soporte aquí. Yo todavía no la verificaría, todavía me parece que debe pasar más tiempo, pero por aquí podría estar la zona de soporte en donde rebote eventualmente el precio. Mientras tanto, la línea de tendencia es lo que tenemos y la zona de medias móviles es lo que tenemos para justificar esta última idea que te acabo de mostrar. Por supuesto, si llegara a pasar alguna tragedia y esto rompiera, sería una posibilidad y claro que el rompimiento de la zona ya concertada de soporte sería altamente significativo. Para terminar, el euro contra la libra. Acá te decía que el euro le gana la partida a la libra todavía. Habrá que ver cómo pinta 2018 porque podrían ser las cosas un poco más escandalosas. Todo depende del Banco Central Europeo y de los desarrollos del Brexit. Pero en este momento, técnicamente, esto no ha cambiado. Técnicamente es igual que la libra contra el dólar americano. La libra contra el dólar va para abajo, el euro contra la libra va para arriba. Y falta mucho para que esto cambie de perspectiva. Está rebotando en una zona que parece ser técnicamente significativa. La zona del 87.45, 86.70. De hecho, está pintando una pin bar después de dos velas curiosas. Una retracción para pensar en largo sería razonable. Y desde acá arriba, 89.68, 90.32, sería razonable ver un poco de resistencia y pensar en un rebote. Ahora, y como he dicho, está demasiado cerca y quizás habría entonces que esperar a que el precio llegue y entonces analizar en tiempo real lo que está pasando para ver si la probabilidad del rebote es mayor o la probabilidad del rompimiento es mayor, y para eso hay que medir el sentimiento. Entonces, el rompimiento sería técnicamente significativo y tiene un potencial bastante decente hasta los máximos del año pasado, del año que está terminando. Lo mismo el rompimiento hacia abajo. Si esto llegara a romper, el potencial es bastante bueno y lo más importante, como lo dije en la libra, la tendencia hacia arriba, técnicamente hablando, no sufriría ningún daño, ningún raspón, a pesar de que llegara hasta acá abajo. Estamos hablando de que ni siquiera llegaría hasta aquí, hasta donde dibujé la flecha, ni siquiera llegaría al 50 de Fibonacci del movimiento alcista previo. ¿De acuerdo? Entonces, habría que considerar eso también. Hasta aquí dejo el análisis técnico. Por supuesto, y como sabes, a lo largo del año, todas las semanas, todos los domingos, te muestro mi análisis semanal, en donde analizo ya propiamente el sentimiento, además de los fundamentales y de lo técnico. Y entonces, este análisis, el análisis anual, es un complemento perfecto para eso que hacemos todos los domingos,
cuando planeamos nuestra agenda para la siguiente semana. Y también es un complemento de lo que vemos ya en un formato intraday todos los lunes. Todas las sesiones de los lunes se tratan precisamente de medir en tiempo real el sentimiento, cómo comenzó la semana, qué se espera, qué está pasando, cómo despertó el mercado y entonces en función de ello poder planear posiciones intraday. Te agradezco muchísimo tu atención. Espero que este análisis sea altamente didáctico para ti, que te sirva a lo largo de todo el año, no solamente desde el punto de vista predictivo, sino también desde el punto de vista didáctico, para que notes lo que los traders profesionales hacemos para desempeñar nuestra profesión. Insisto, te agradezco mucho tu atención. Si tienes algún comentario, escríbeme y estaré muy atento a tu comunicación. Si formas parte de Forex IQ, estaremos en contacto como siempre durante todo el año. Hasta luego.